¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy, los resultados de las elecciones parlamentarias en la Unión Europea con otro notable invitado, Chema Sánchez, comunicador directamente desde Madrid. Chema Sánchez, una cálida bienvenida al programa. Un abrazo y nada, encantado de estar aquí de nuevo haciendo lo que mejor pueda. Eh, tu lectura de los resultados de las elecciones parlamentarias en la Unión Europea de este fin de semana. Bueno, yo supongo que se espera que no repita los titulares de los medios de desinformación masiva que hay y los medios de comunicación, o que me quede simplemente en la superficie, ¿no? De lo que ha sucedido en estas elecciones europeas o de lo que son estas elecciones europeas, ¿no? Pero bueno, pues voy a intentar hacerlo, aunque me costará un poquito más, ¿no? Yo hablaría de que son elecciones europeas que cuentan con democracias votando domesticadas, sumisas y domesticadas. Entonces, lo que ha habido aquí ha sido, por parte de la población, ha habido una especie de aceleración hacia la guerra, intentando huir de la guerra, ¿no? Las poblaciones votaron contra la guerra, o sea, estuvieron contra el Parlamento de la guerra. Y no veo un paso descabellado en el avance de esta ultraderecha que hemos visto que parece que ha aumentado, y el acercamiento cada vez más obvio del fascismo, como esa cara Dorian Gray, esa cara fea del cuadro oculto de las democracias burguesas, esas democracias burguesas domesticadas que están para servir a la burguesía en nombre del pueblo. Y entonces, el resultado final, aunque parezca que es otro, es que la reina de la guerra seguirá apoyada. Von der Leyen seguirá apoyada tanto por autoproclamados socialistas como populares de la derecha europea. En Europa hay euroescépticos y los hay que estarían alrededor de esa posición de von der Leyen y bueno, pues los príncipes de la guerra de dos grandes de Europa, como son Francia y Alemania, Macron y Scholz, en este momento se han inmolado de algún modo en el altar de Otanistán, de los otanazis, y ahora se ven compelidos a resolver esa incongruencia de estar quemados en estas elecciones por vías de, o bien de hacerse a un lado, como parece que va a hacer Macron ya claramente, o de hacerse los sordos directamente, como harán otros, ¿no? Pero lo que sí que puedo decir es que las derechas, por el voto, ¿no? Una cosa es lo que vota el pueblo empujado a esa situación, a hacerse oír, y otra es lo que puede esperar el pueblo, ¿no? Y las derechas no van a hacer lo que espera el pueblo, ni siquiera aquellas que dicen que van a parar la guerra. En cuanto a la guerra, seguirán fielmente todos, da igual quienes hayan salido, da igual lo euroescépticos que parezcan, seguirán el fiel dictado de Washington. Incluso con disimulo también lo harán en Sionacilandia, ¿no? En el ente sionista, puesto que la OTAN quiere guerra en Europa. Y como quiere guerra en Europa, la tendrá, ¿no? Eh, yo, si quieres, te puedo ampliar por ahí el contexto, ¿no? O si quieres ampliar tú con otro matiz, otra pregunta, me dices No, para seguir. lo que tú comentas, entiendo que tú dices que toda la gente que no es de derecha o de extrema derecha en Europa, que se manifiesta como socialista o en ese sentido con una ideología diferente a la derecha y extrema derecha, ha sido engañada. Y sin embargo, alguna lectura dice que, por ejemplo, en los países del norte de Europa, bálticos, votaron fundamentalmente el triunfo fue socialista. O sea, tú me estás diciendo que todos los socialistas han sido engañados por no sé, una maquinaria diabólica y esto transforma a la Europa ¿en qué? No es tanto así lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo se va un poco, como decía Jalif el otro día en la entrevista que le hacía, decía que era la metaideología. Se va un poco fuera de esos conceptos ideológicos que nos enmarcan en realidad a lo que llamamos derecha, a lo que llamamos izquierda. Ahora entrar en ello es diferente, pero vamos a hacerlo con los nombres que ellos se ponen, ¿no? La izquierda y la derecha. Bueno, pues hay partidos verdes, que se supone de izquierda, que están con la guerra. Hay partidos, en teoría, menos a la derecha, que se supone de menos derecha,
y que están contra la guerra, y en el que está von der Leyen, que han sufrido el golpe porque ambos los dos están con la guerra, ¿no? En cambio, el partido más a la derecha de Alemania, esos han crecido, han crecido como si ellos se fueran a oponer a esta deriva o este camino que está llevando. Hay que recordar también el efecto de la economía de la Europa de los mercados, que está siendo brutal, ya con esa financiarización de la guerra en Ucrania, etcétera, esa crisis galopante que sufre incluso la locomotora que decían de Europa, la principal productora, Alemania, ¿no? Con esa entrega definitiva de la soberanía económica, y ya no solo con austericidios y desinversiones eficientes para su pueblo, sino además con la entrega, hasta incluso, te diría yo, de los valores europeos, que se han rendido a los valores que se imponen en el altar del hegemón imperial, ¿no? Entonces yo no estoy diciendo que en este momento de repente esos partidos socialistas en los que nos han engañado y no, hay gente de la derecha que está a favor de la guerra y que ha movido la guerra desde sus púlpitos, y gente de la izquierda. Lo que sí que es verdad es que esa izquierda es una izquierda autoproclamada, es una izquierda que se llama izquierda, pero está en esa ventana de Overton. ¿Te queda alguna duda que Jean-Luc Mélenchon es una izquierda que no es izquierda, de la Francia insumisa, que adentro de Francia le dicen la ultraizquierda? ¿Te queda alguna duda que ese señor no es de izquierda? Dudas de todos los partidos parlamentarios que hay en el Parlamento Europeo, que no se han opuesto a la guerra de Ucrania y se han puesto a favor, o han aplaudido a Zelensky, o se han puesto a favor, no se han puesto a favor de Rusia. En realidad, como un gesto antiimperialista. No se puede ser de izquierdas en un momento como este sin ser antiimperialista. Esa es mi clara idea de lo que está sucediendo en esta guerra de clases. Esta guerra no es una guerra contra una invasión o contra una Rusia que nos viene a invadir, sino en realidad es una guerra por los intereses del imperio, en la cual se está inmolando toda Europa. Y lo que sucede es que si hablamos de políticas... Entonces, Chema, toda tu conversación ha sido que en realidad acá, en estas elecciones parlamentarias de la Unión Europea, hubo un solo tema, la guerra, porque yo te entiendo a ti, te escucho repetir un solo tema sistemáticamente, la guerra. ¿Es eso tu visión? Acá todo lo que hubo en torno a esta elección parlamentaria fue la guerra. ¿Es así como tú lo ves? No. Todo lo que hubo no fue la guerra. La gente está viendo también, cada país y cada estado tiene unas circunstancias y ven sus políticas internas. Pero es que los efectos de los presupuestos que se manejan para la guerra, de los recortes que se manejan para la guerra, de las decisiones que se toman con la guerra, afectan a las políticas de cada uno de los países, y no encontramos un país que decida soberanamente tomar decisiones que no deban ser esas. Es más, creo que ha habido algún líder que ha sufrido 5 tiros por empezar a decir que esto no estaba claro. Yo creo que en España, por ejemplo, por ponerte un ejemplo que yo conozco bien, hablamos de izquierdas y derechas, si quieres, en España. En España, de hecho, si hablamos de los grupos de derecha o ultraderecha, que se llaman, se dicen así, en realidad en España todos esos grupos que llamamos de derecha conservadora, Partido Popular, le llaman conservador ahora, cuando todo el mundo sabe que es derecha cuasi franquista, sin quitar el cuasi a veces, pero realmente ahora se dice que es moderada, puesto que hay un Vox que es menos moderado, más extremista, o porque de repente aparece un partido nuevo con un youtuber que está ligado a esa ultraderecha nuevo, igual que aparecen otras alas en la llamada izquierda, que es el PSOE, y que esa ala que se llama de centro izquierda, el PSOE, que en realidad ha hecho siempre políticas de derecha en Europa, que estamos hablando, junto al PP, han votado juntos siempre. Es más, von der Leyen, van a votar juntos a favor de von der Leyen, los partidos populares y socialistas han votado juntos. O sea, realmente entender que las políticas de Europa
se limitan a la guerra, no, es que estamos en guerra y la guerra afecta a todo. Y lo que yo estoy hablando es de que lo que no entiendo es que los medios hablen. Aquí ha subido la derecha, ha habido ha subido la izquierda, el pueblo se está fanatizando porque, claro, en la lucha del pueblo, del último contra el penúltimo, por la supervivencia, está claro que el pueblo es fácil a veces hacer populismos como, por ejemplo, la inmigración. Pero se aprovecha este concepto y esta situación ahora mismo porque además se está mirando con una mirada de la amenaza del otro, de la guerra contra los otros, de la protección de nuestra economía que está en riesgo y a mí me está afectando ya directamente, me ha subido el aceite, me ha subido la vida una barbaridad y no llego, y eso debe ser por los inmigrantes que me están... Todas esas mentiras tienen un buen germen ahora, más que nunca, y a nadie se le debe escapar que la guerra que estamos haciendo contra Rusia y contra el mundo multipolar es una guerra que está sucediendo delante de nuestros ojos y tiene que ver todo con lo que se toma la decisión en Europa ahora. De hecho, yo creo que también los relevos que se hagan, aunque no, por ejemplo, imaginamos en Francia, donde tú estás, la guerra no ha afectado a la decisión de Macron y la guerra no ha afectado a la decisión del voto contra Macron. Yo creo que ha tenido que ver esa situación, ¿no? Lo demás para mí son anécdotas. No es una anécdota la abstención de más del 50% en España y de casi un 50% en toda Europa, de ese cansancio de la gente que vota a esa extrema derecha y derecha, y que un movimiento obrero que se abstiene porque está decepcionado de los partidos que se autoproclaman de izquierdas, pero evidentemente esas anécdotas no deben dejar taparnos la situación tremenda de lo que está haciendo esta oligocracia, este Parlamento Europeo que nada tiene que ver con la democracia y que funciona, todo el que ha estado ahí y que quiere o puede hablar, te cuenta, el Parlamento Europeo funciona con decisiones ligadas totalmente a los lobbies que a su vez están manejados por los intereses del imperialismo. Claro, yo puedo... Chema, te invito a hacer una pequeña pausa para seguir charlando de este tema que está súper interesante. Estamos hablando con Chema Sánchez directamente desde Madrid sobre los resultados de las elecciones parlamentarias de este pasado fin de semana. Enseguida regresamos. Continuamos hablando con Chema Sánchez directamente desde Madrid. Chema es comunicador directamente de un tema que acaba de suceder, que son las elecciones parlamentarias de la Unión Europea. Y desde el punto de vista de impacto, Chema, ¿qué piensas que esto representa dentro de Rusia, por ejemplo? Bueno, en Rusia saben que las decisiones que les van a afectar directamente, económicas, geopolíticas, la guerra que tienen con Europa, estos resultados de las europeas, como mucho, les volverán a demostrar ese doble estándar de Europa, pero lo más seguro que les demuestren la ceguera absoluta de Europa ante lo que se está metiendo, ¿no? Este suicidio total de la economía y de los derechos y de la vida en Europa, ¿no? Yo creo que de cara a Europa es triste, pero ya no pintamos mucho, por no decir no pintamos casi nada, ¿no? En todo caso, les ha servido para los dirigentes europeos para decir, bueno, ahí tenéis, ¿no? Lo que queréis. Este es el ejemplo para el mundo de las democracias. Una Europa que se está volcando totalmente, incluso declamativamente hacia la derecha. Y te digo lo declamativamente por eso, porque es que antes, antes de entrar, he visto en un medio, se podría decir, no de los medios masivos de comunicación y periodistas, sino
un medio que está de hecho fuera de, diría, no fuera totalmente, prohibido totalmente por los medios, que es RT, y ahí, claro, ellos cuando les dan la lectura también llaman al Partido Popular Partido Conservador, ni siquiera lo dicen de derechas, ¿no? Y al PSOE le llaman centro-izquierda. Y lo tenían claro, la gente parece que despertaba, le llaman democracia y no lo es. Bueno, pues ahora mismo, en este momento, lo que puedo decirte es que esa ventana de Overton, de las democracias, ese espacio totalmente volcado a la derecha, en que no dicen estos derechas, estos izquierda, estos centros, y en cambio estás todo el rato a la derecha, aplica y afecta a nuestras propias trincheras como esta de RT, pero también es que demuestra hasta que la incoherencia nos afecta hasta a la hora de hacer nuestros análisis. Yo seguramente estoy pensando que llegará un momento en que toda esta incoherencia saltará como un muelle y no sabemos hasta dónde saltará el muelle, ¿no? Ya hablaba antes de huir de la guerra yendo desesperadamente hacia la guerra, cuando deberíamos hacer lo contrario, pero por eso hay que prepararnos para lo peor, ¿no? ¿Cuándo va a saltar el muelle y hacia dónde? No lo sabemos, pero por un tiempo se habló desde los partidos mayoritarios, por ejemplo, aquí en España, por política interna, de hacer un acuerdo tácito de aislar a los partidos ultraderechistas, hacer un cordón sanitario, pero en realidad ese cordón era el que estuvo siempre, que es el que impedía cambios en el régimen totalitario de las autoproclamadas democracias europeas, y es que el Parlamento Europeo es la epítome, porque si ya las democracias eran dudosamente democráticas, el Parlamento Europeo es absolutamente cero democracia en todo sentido. Entonces, de hecho, incluso a la hora de tomar decisiones con la guerra, las toman en un Parlamento Europeo que no tendría que tener esas atribuciones, ¿no? Entonces, bueno, yo en esta Europa ajena al mundo multipolar, que ya es un hecho, no sé si sabemos, hoy hay una no renovación del petrodólar tras 50 años de existencia. Bueno, pues Europa sigue sin ver las señales, los mercados sí que las ven, pero Europa sigue sin ver las señales, y todo esto con una OTAN que quiere la guerra y la tendrá. Cuéntanos cómo ves tú si esto puede tener los resultados en las elecciones del Parlamento Europeo, algún impacto en las elecciones presidenciales de Estados Unidos en noviembre que podría favorecer a uno u otro candidato, a Biden demócrata, Trump republicano. Sí, está bien que no has dicho que has dicho Biden el demócrata, pero Trump republicano, pero bueno, las diferencias en cuanto a la política exterior son mínimas. Sí que es cierto que alguien puede pensar, yo recuerdo cuando salió la Meloni, todo el mundo decía, ¡guau! Ha salido una anti-Europa, es de la derecha, es amiga de Putin. Bueno, creo que no hay más demostraciones, no puede hacer esta mujer de que está con Europa, que está contra Putin y que está con la OTAN. Entonces, yo de verdad creo que son todo proclamas, no hay ninguna diferencia. De hecho, Estados Unidos demuestra ahora mismo qué falso es que tengamos que escuchar a un presidente o a un partido sobre qué decisiones va a tomar e interesarnos por saber qué pasa por esa cabeza. Porque la cabeza de Biden ahora mismo es la cabeza de un señor con un momento absoluto de incapacidad a todos los niveles. A todos los niveles. Hoy lo hemos estado viendo en una grabación de hace unas horas y de verdad que era absolutamente triste. Es un hombre que tenemos mucha gente mayores que son de gran capacidad y de gran experiencia y gran sabiduría, pero y de gran posibilidad de decir o tomar decisiones. Este señor no. Y eso está gobernando este país y se va a presentar a una reelección. Entonces yo me pregunto realmente qué influencia va a tener las decisiones aquí respecto, vamos a pensar en el poder en Estados Unidos, si va a modificar algo. No veo que ni siquiera vaya a haber un cambio, como te he dicho, en la dirección de la presidencia de Europa. Creo que va a seguir von der Leyen. Creo que va a seguir porque ella está dirigiendo perfectamente el barco hacia el precipicio, hacia el abismo. Entonces yo creo que como va a seguir, Estados Unidos de momento no tiene problemas. Europa va a seguir haciendo lo que ellos consideren que se debe hacer. Hoy mismo España ha estado casi pidiendo disculpas, ya encantado con la decisión de la ONU y casi saludando de nuevo a los sionistas para ver si vuelven a tener unas relaciones maravillosas. Yo creo que nos mienten
si no cada vez que hablan nos mienten de cada cuatro veces, ¿no? Directamente. ¿Y piensas que estos resultados también de las elecciones parlamentarias en la Unión Europea podrían tener algún impacto en América Latina? Bueno, ahí deberían tenerlo, de ejemplificar a dónde se acude y qué gran mentira es el ejemplo que ha sido Europa y sus democracias, que alguna vez se ha tomado como tal en América Latina. De hecho, todavía hay mucha gente que acude a supuestos intelectuales, analistas, miembros de partidos, que acuden allí como para dar lecciones de lo que deben hacer y casi como tutelarles, ¿no? Y realmente viendo lo que es Europa, dónde está y dónde están esta gente, tendrían que empezar a pensar que el referente ahora mismo del camino democrático, hablando en español, está en América Latina, no está aquí. Yo estoy ilusionado porque las decisiones que se tomen en esos países durante estos próximos años, las relaciones de estos países con los BRICS, con el mundo multipolar que ellos están afianzando, y su resistencia al daño que pueda hacer, a no ser, a dejar de ser, su resistencia para poder dejar de ser patio trasero de Estados Unidos, puede ser realmente la esperanza para que, bueno, una vez Europa llegue al abismo, recuperemos mirando ahí al final del túnel una América Latina que llegó un momento en que decidió que ya no podía seguir más cerca, arrimado o empujando o ayudando a una Europa que no es una Europa de los pueblos, en absoluto, ojalá. Ni lo fue nunca, pero ahora lo es menos que nunca. Entonces, bueno, por ahí yo creo que sí, que tengo muchas esperanzas en esa América Latina, nuestra América, que está haciendo todavía pasos de mucha resistencia popular y de muchos gobiernos con democracias de muchos niveles y en muchos sistemas diferentes, pero absolutamente todas ellas, cualquiera casi de las resistentes, me refiero evidentemente, de las soberanistas, realmente creo que pueden tomar nota. No estoy hablando, por supuesto, de Argentina, creo que eso se habrá intuido. Justamente te iba a comentar de la relación entre la extrema derecha, por ejemplo, de tu país, de España, a través de Vox, que tiene una fundación, tú sabes mejor que nadie, que se llama Disenso, y esa fundación Disenso circula por América Latina para apoyar o entrenar o adoctrinar, tú le quieras llamar como tú quieras, a quienes están dentro de la extrema derecha de América Latina, y tanto es así como que al mejor alumno del batallón lo llevan a España a darle un curso intensivo de extrema derecha. Quiere decir que la extrema derecha ya va más allá de las fronteras de Europa. Sí, 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 obvio, obvio, obvio. Las relaciones fueron intensas siempre de las extremas derechas europeas y latinoamericanas y en España el tardofranquismo, que es lo que llamamos a esta nueva etapa, tras la transición, mal llamada transición, en la que siguieron todos los mismos empresas, estamentos judiciales, estamentos, o sea, la misma oligarquía siguió gobernando, por tanto es como una prolongación del franquismo estos 40, 50 años. Bueno, pues aquí evidentemente tienen un nicho, pero yo creo que los enemigos que vemos de frente son enemigos que nos pueden hacer mucho daño y esa ultraderecha es terrible, pero lo terrible es que también sirve como doctrina del shock. Cuando aceptamos y adoptamos como enemigo principal a esa ultraderecha y pensamos que el mal menor no es nuestro enemigo, estamos aceptando el mal menor que nos ofrece, en realidad, ese régimen que pone la ultraderecha como coco para asustarte y pone el mal menor, que es el que ellos quieren, como salvación, como cura, ¿no? Yo creo que esto se tiene que saber, se tiene que ver, pero si creemos que Vox está desconectado de PP o si creemos que PP está desconectado de PSOE, pensemos, vuelvo a repetir, en sus resoluciones conjuntas que superan el 85% en Europa. Bueno, pues ahora pensemos si esta gente es la gente de PSOE la que lleva en sus filas a Sumar o a Podemos durante unos cuantos años, realmente son los que nos van a enseñar a hacer políticas diferentes a las del PP, a las de Vox.
o las de Milei, pues pensemos que la solución igual pasa por hacer realmente ¿qué es lo que piden los pueblos? Rectificado total. Y claro, cuando no se lo ofrece la izquierda, ese espacio lo ocupa la derecha. Y entonces la derecha les ocupa pero con planes totalmente en las antípodas de lo que el pueblo necesita, pero que aparentemente les ofrece por un lado el demonio de la inseguridad, por otro la seguridad. El demonio de la crisis económica, por el otro os dice que la solución económica está en quitar gente que puede molestar inmigrante, ¿no? Entonces, todo ese tipo de soluciones fascistas en sí mismas vienen primero en un contexto de consenso que se crea con esa situación de doctrina de shock. Lo de Milei es una doctrina de shock, pero cuando te llega allí alguien que practica esa doctrina de shock un poco más atenuada, en realidad es simplemente porque no ha necesitado apretar más. Y eso hay que tener mucho cuidado. A mí me da miedo que vayan estos intelectuales, estos think tanks de derechas y de ultraderecha, pero me da igualmente miedo que vayan otros que se llaman de izquierda y practican políticas neoliberales pro Biden y que no son ni siquiera antisionistas o antinazis. Eso me preocupa mucho más. Chema Sánchez, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.